Bien, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el maestro Saint Germain. Hablar del maestro Saint Germain y hablar de la llama violeta, digamos que es una misma cosa. Cada vez que nosotros meditamos, profundizamos en el maestro Saint Germain, estamos activando dentro de la metafísica pues esta cruz de Malta. Ese es el patrón electrónico del maestro Saint Germain, que está para nosotros cada vez que nosotros tengamos una cruz de Malta cerca, que la portemos, que la usemos, justamente estamos trabajando con el patrón electrónico de la llama violeta. Esas partículas de fuego violeta que existen en nuestro pilar de llama violeta, todas tienen fórmulas simétricas de puras cruces de Maltas. La cruz de Malta es la cruz de la nueva era, la cruz de la era de Acuario en la cual nos encontramos, y bueno, durante este tiempo se va a popularizar muchísimo su uso. Y aquí está el maestro Saint Germain. ¿Quién lo conocía ya antes de esta sesión? Prácticamente la mitad, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo muchísimo más. Es un maestro y es el avatar o el maestro que está dando la enseñanza de la era de Acuario de los próximos 2000 años. Hubo un maestro que dio la enseñanza de los 2000 años pasados que se llamó Jesús. Antes de Jesús estuvo, el maestro Siddhartha Gautama Buda, estuvo Moisés con las tablas de la ley, y siempre hay alguien que da la enseñanza del momento que necesitamos aprender cada uno de nosotros. Y hoy vamos a adentrarnos en la vida de este maestro, a comprenderlo, conocerlo, qué hizo, por qué llegó a ese punto, de qué se trata su lógica, su trabajo que tiene para nosotros, y más aún, esto, cuando hablamos de la vida del maestro Saint Germain, esto tiene directamente impacto en nuestra vida, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que vivir de acuerdo con esta enseñanza, y bueno, ahí está el maestro Saint Germain. Vamos a ver todas pues las vidas del maestro Saint Germain y vamos a recordarnos algo. Hay algo que se llama la rueda de la vida, donde cada uno de nosotros tiene que vivir cierto número de vidas y de experiencias y evolucionar consono con ellas. Así sucede que llega un punto en el cual cuando entramos a este mundo vivimos 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia. Está mal escrito allí. Son 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia. O sea, uno viene como un Australopithecus. ¿Cómo son los Australopithecus? Como Pedro Picapiedra, pues, como Pablo Mármol. Esas personas que solamente piensan en sí, egoístas, mi tribu, se pelean con los demás por la chuleta, están prácticamente viviendo en una conciencia cavernícola. No es su culpa, están en las primeras 700 encarnaciones dentro del aula de la ignorancia, no se ocupan de leer nada, les hablan de, qué sé yo, metafísica o esto o el otro, no les interesa absolutamente nada. Prácticamente son neandertales, son el escalón de la evolución humana que apenas está naciente. Están muy básicos, pues. Solo piensan en mí, en lo mío, son egoístas, solamente se resuelven a sí mismos, dicen, no es mi sangre, no me importa, si no me hacen esto, pues nada, ni que fuera mi familia, y todo el tiempo tienen ese tipo de conceptos arcaicos. Después lo que sucede es que entramos a las 70 encarnaciones, o sea, de la encarnación número 701 a la encarnación 770, entramos al aula llamada del aprendizaje, que son 70 vidas. Tenemos que pasar por esas 70 vidas y es cuando el ser humano ya se dedica y ya se pone a estudiar. Cuando dice, ¿sabes qué? Ya como que le hice mucho al neandertal, a la fiesta y todo eso, voy a aprender más cositas. Voy a adentrarme, voy a leer, voy a tener una carrera, voy a estudiar tal o cual cosa, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Ya el hombre empieza a recibir más información y busca medios, escuelas de metafísica, centros de aprendizaje para ir aprendiendo. Se da cuenta que el aprendizaje nunca se termina. Entonces siempre tiene un libro en la mano, siempre está buscando las novedades, está bien informado. Justamente es como una etapa de estudiante que todos necesitamos pasar. Y por último vienen las últimas 7 encarnaciones, o sea, de las 771 a las 777, que es justamente la cúspide de la humanidad. Es donde están todos esos sabios, inventores, gente que está prácticamente dando una enseñanza de vanguardia para el mundo, que
que están descubriendo, qué sé yo, vacunas contra enfermedades drásticas, como lo fue Steve Jobs, que hizo aparatos tecnológicos muy adelantados, gente que está como en la vanguardia y están dejando ya al mundo un legado. ¿Vamos? Entonces, nosotros debemos de saber que los maestros de sabiduría son esos seres que al pasar esas 777 encarnaciones lograron todos los aprendizajes que necesitaban. Tú veniste aquí a volverte un maestro de sabiduría, un maestro de la energía, un maestro de tu vida. ¿Y qué se te da? Esa vida que tienes tan bonita es un testing, es una prueba, es como la prueba de manejo. Entonces, ¿qué se te da? Cosas lindas a tu alrededor, una familia, bendiciones y todo eso, para ver qué haces tú con eso. Y lo primero que debemos de hacer es controlar nuestra mente. Si tú puedes controlar tu mente y tus sentimientos, vas por el camino de la maestría. ¿Cómo vas a controlar la energía de la vida, del cosmos, de todo, si no puedes controlar cómo te sientes? Si no puedes controlar lo que estás pensando, si no puedes hacerte y sentirte bien con tu propia vida, con tu propia esencia del yo soy, que vamos a profundizar en eso. Si te estás quejando todo el tiempo, si reclamas, eso no tienes bajo control tu lengua, no tienes bajo control tus sentimientos. La maestría comienza con lo más básico que tiene el ser humano, con el poder que tiene, porque no somos perritos, ¿verdad? Como para que alguien pase y le ladremos. Tenemos conciencia, tenemos una mente que debemos utilizar inteligentemente, con sabiduría, hacer las cosas de la mejor manera. Si ya vamos adelantando en eso, bueno, nos vamos a volver personas que van a desarrollar la maestría, y eso es para lo que estamos aquí, para desarrollar automaestría, porque el aprendizaje sigue y sigue y sigue y sigue por delante. Así es cuando aprendemos la llama violeta, ¿verdad? El maestro Saint Germain, ¿dónde se presenta? ¿Dónde se encuentra? Llena ese lugar con un perfume de violetas muy intenso. Y al mismo tiempo se siente su energía, su vibración, como un fuego violeta, que quema, pues, que siempre da calor. Eso es como funciona la energía del fuego violeta y los rayos de luz. Ellos, como han trascendido a la vida física, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente tienen control de sus pensamientos, no solamente tienen control de sus sentimientos, ellos controlan partícula por partícula de las células de su cuerpo, átomo por átomo. Y ellos, si quieren desintegrarse aquí e integrarse en la galaxia de Orión, lo pueden hacer. Desarrollan este don conocido como la omnipresencia. Así es lo que hizo Jesús, por eso se seguía apareciendo y seguía dando la enseñanza a sus apóstoles después de la resurrección, porque ya se encontraban en ese punto, y estos maestros trabajan por medio de la inspiración. Ellos te ponen y te inspiran para que tú hagas cosas, tomes decisiones y vayas adelante. Vamos a leer todos juntos. La aplicación del rayo violeta transmuta, consume y disuelve todos los arquetipos, imágenes y cristalizaciones negativas. Transmuta, cambia lo negativo en positivo, consume, absuelve dentro de sí mismo toda situación negativa, haciéndola desaparecer, disuelve, deshace toda negatividad. El maestro Saint Germain fue el primero que se le ocurrió, de esos maestros tan adelantados en el cosmos, fue el primero que se le ocurrió darle al ser humano, aquí de a pie, de a tierra, la posibilidad del uso de la llama violeta. Y con eso empezar a disolver esas cristalizaciones, esos traumas. O sea, ponle tú, una persona se quiere levantar, quiere salir adelante en su vida y todo eso, y está pensando positivo, pero hay situaciones que le llegan a su mente que no le permiten avanzar. Para eso está la llama violeta, para que no haya pero, para que se pueda avanzar en la vida a nivel mental, emocional, físico y sin ninguna traba kármica. Esto es muy importante de saberlo. Todos tenemos un karma. Y la bendición de la llama violeta es como, justamente la llama violeta es invisible. No es tanto lo que te ocurre después de que invocas la llama violeta,
sino lo que no te ocurrió. No sé si me entiendo, si me hago entender. O sea, que si tú aplicas la llama violeta y haces el decreto de la llama violeta, vamos a hacerlo. Yo soy un pilar de llama violeta. Yo soy un pilar de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy el fuego violeta del maestro Saint Germain. Yo soy el fuego violeta del maestro Saint Germain. Y te quedas tantito tranquilo que ese decreto recorra, pues. ¿Qué es lo que sucede? Que no es tanto lo que invocas, sino que si estaba por tu karma, que te hicieran una cosa negativa por allí, saliendo de aquí afuera o en algún punto, eso se te transmuta. Pero si lo hiciste con sinceridad, ¿qué quiere decir? Que si uno nada más lo hace así por juego y todo eso, está bien, te funciona, pero no con tanta profundidad. Entonces es así, por eso nos explicaba Rubén Cedeño, que es como un psicólogo personal. Tú no necesitas más que trabajar tus propios traumas. Tú ya sabes que estás traumado, pues. Y sabes qué te traumó. Tú no necesitas que alguien pagarle muchísimo dinero para que te diga que estás traumado, porque todos los seres humanos tenemos algo que sanar. Si no, no estaríamos aquí. Si no, ya nos hubiéramos elevado atómicamente a nuestro cuerpo. Entonces, con esta afirmación, mentalizando la llama violeta y afrontando lo que estamos trabajando en nuestra vida, con una aplicación rítmica, hoy, día, mañana, día, tarde, noche, día, tarde, noche, día, tarde, noche, ¿qué es lo que va a suceder? En algún momento se te va a quitar eso. Se va a romper ese cristal tan duro que tenías allí, que te impedía vivir bien, que te impedía comprender más cosas de la vida, que te impedía pues resucitar, adelantar en tu vida, en tu proceso de vida y todo esto. Todos necesitamos la transmutación, porque todos necesitamos sanación, todos tenemos algo que resolver en esta vida, porque si no ya seríamos maestros. ¿Vamos bien? Entonces, justamente esto es lo que nosotros tenemos que saber, y el maestro Saint Germain desarrolló esas cualidades dentro de su propia vida. Así vamos a ver que nosotros tenemos, y si estamos en esta escuela, digamos que sinceramente, o sea que nos gusta la metafísica, nos consideramos metafísicos de corazón, es el único requisito para ser metafísico. No hay ningún carnet, nadie te tiene que hacer nada, ninguna iniciación, ni un pase mágico, ni nada de eso. Es metafísico quien quiere serlo. Pero ojo, cuando tú quieres ser metafísico, actúas como metafísico. ¿Qué hace el metafísico? En lugar de quejarse, agradece. En lugar de pensar negativo, piensa positivo. En lugar de deprimirse y demás, dice, todo va a salir bien, lo vamos a superar y todo eso. O sea que de corazón te sientes metafísico, lo seas. A cabalidad. Porque ese es el asunto. Que bueno, la metafísica va iniciando prácticamente. Connie Méndez desencarnó en el 79. En ese momento solamente existía su grupo. A partir del 79 se fue adentrándose, perdón, el 69, no 79, sí, se fue expandiendo la metafísica. Rubén Cedeño empezó a venir a México a realizar todo y prácticamente cada uno de nosotros fue avanzando en ese aprendizaje. Así vino a Ciudad de México, a Caracas, a Argentina, a diversos espacios y sedes, que es muy importante. ¿Quieres pasar, Pedro? Pásate y siéntate. Entonces, el asunto de todo esto es que cada uno de nosotros debe de trabajar eso interiormente, debe de desarrollar el orden ceremonial. ¿Qué es esto? Justamente lo que hicimos. No estamos acostumbrados porque, digamos, quiero quitarle poder a esa palabra, pero la tengo que decir para que se transmute el día de hoy y ustedes la observen. Cuando hablamos de mexicanadas, está mal pensarlo así, ¿me entienden? O sea, ser mexicano es algo digno, algo lindo. Que cuando se habla de un mexicano, se hable de una persona ordenada, se hable de una persona bien, de respeto, ¿mande? Puntual, con todas las características, ¿me entienden? A nivel internacional hay reglas, hay estándares, pues. De eso se trata. Y por eso es el orden, donde uno llega, pasa, y nada, aquí tenemos que hacer la cultura de las colas.
De las colas de formarse, Fanny, para que no empieces luego. La cultura, por ejemplo, los británicos tienen algo que es el orden ceremonial. Para ellos todo es ceremonia. Ocurrió algo que los hizo despertar. Vivieron algo que se llamó la Segunda Guerra Mundial, donde los alimentos, la gente tenía que ir a una sucursal de gobierno, formarse, esperar su turno y recibir ese alimento. Para el británico, que alguien se meta en la cola, que alguien no respete el orden, es lo peor que le puedes hacer, porque imagínense, en una situación de grave crisis, como era la manutención, los alimentos, en una guerra mundial, ¿cómo alguien se iba? No, yo tengo charola, yo puedo esto, yo el otro. O quejándose. Para nada. Necesitamos aprender ese orden. A cada sitio, a donde fueres, haz lo que vieres. En metafísica se lleva un orden específico para esas actividades. Cuando tú vas al templo, allá a la Basílica de Zapopan, o a una primera comunión, hay un orden que se lleva a cabo para esas sesiones. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros debemos de aprender a pegarnos a ese orden, porque nos va a traer, es prácticamente el fuego violeta, y nos va a traer muchas bendiciones. Como yo se los dije, si uno entra a la sala de metafísica y un lugar te estaba esperando, y tú decides cambiarte de lugar, estás cambiando el orden de las cosas. Si ibas a recibir una bendición allí, o qué sé yo, iba a suceder algo, tú en ese sitio, cambiaste el orden, te fuiste por otra ruta, por otro camino, y lo pierdes todo. Tendrás que esperar unas décadas, unos años, para que se te reintegre esa posibilidad que tenías en ese momento. Por eso uno debe de ser ordenado. Bueno, nada, de pronto les he hecho muchos cuentos. Si les cuenteo mucho, me avisan. El otro día estaba en una sesión donde estaba el presidente de la República. Era una sesión de una convención de negocios y demás. Y yo llegué prácticamente barriendo. O sea, llegué y la puerta se cerró detrás de mí. Me senté en el último sitio del lugar, pero llegó la guardia presidencial y me dijo: joven, no se puede sentar allí. Me mandaron a una fila del medio. La guardia que estaba allí, la guardia presidencial, me dijo: joven, no se puede sentar allí, su lugar está ahí adelante. Me pasaron a la primera fila prácticamente de la conferencia y demás. Me dijeron: aquí está su lugar. ¿Qué sé yo? Pero hay cosas que suceden de ese modo. ¿Por qué? Porque uno es metafísico, porque uno tiene que hacer cosas. Pero si yo hubiera ido en contra del orden, no, aquí estoy bien. Imagínense ustedes. Uno tiene que dejarse llevar a veces por personas que han avanzado más, que saben un poquito más, que quieren lo mejor para nosotros. Y esto es así, yo se los hablo de todo corazón. Desde que yo entré a metafísica es donde más personas, o he conocido personas brillantes, por supuesto, pero al mismo tiempo personas que tienen buena voluntad para hacer esto. Por eso en esta enseñanza no se cobra, no se persiguen fines de esto y de que tú tienes que ser algún día y tienes que lograrlo y todo eso como lavado de cerebro ni nada de eso. Esto es así, tal cual como ustedes lo ven, es la enseñanza. Y uno debe de comprender eso para que se le facilitan las cosas. Porque aquí yo no tengo interés personal con nadie de ustedes. A muchos los quiero y tenemos una relación afectiva mucho, pero de eso a que, qué sé yo, a que hagan, que yo los obligue a hacer cosas y todo eso, no me interesa, ¿me entienden? Yo pues tengo mis asuntos propios que resolver, que ya son suficientes como para estar con otros asuntos, ¿me entienden? Entonces es así, esto es de sinceridad, esto es de corazón, y esta es la esencia de la enseñanza del maestro Saint Germain. Pero tú tienes que verificarlo dentro de ti, o sea, no me creas lo que te estoy diciendo. Tú tienes que verificar dentro de ti todas tus experiencias, dentro de tu caudal de vida, de tu historia de vida. ¿Qué hago aquí? Tú estás meditando en cosas de tu vida mientras yo estoy hablando. Y justamente eso es lo que requerimos. Quizás si en algún momento hubiéramos tomado mejores decisiones o decisiones más ordenadas, nuestra vida sería distinta. Bueno, ahora que aprendimos esto, el día de la salvación es hoy. O sea, cuando tú aprendes y cuando tú tienes el aprendizaje que requieres, es cuando puedes avanzar.
Entonces podemos avanzar bastante con eso. Magia, la metafísica, la enseñanza del maestro Saint Germain produce magia. Platicábamos ya un poquito hace unas sesiones que la magia es transformar un entorno completamente. Es que de un día para otro te cambia la vida. Qué sé yo, estabas en una situación enmarañada a nivel emocional, físico, condicionado económicamente y todo eso, empiezas a activar la llama violeta, la enseñanza metafísica y se te transforma de un día para otro la vida. Pero tú debes de observarlo. Eso es la magia. Y hay personas que van desarrollando esa capacidad de hacer magia y se les llama magos. Y los hay por ahí. También la liberación. Tenemos que librarnos de todos esos achaques mentales que tenemos. Esas ideas preconcebidas de que no puedes, que esto, que el otro, todo aquello que te limita es aquello que requiere liberación. Y el maestro Saint Germain en muchas vidas trabajó esa liberación y esta enseñanza que él nos deja es una enseñanza para liberarnos de condicionamientos, de situaciones destructivas, de cosas que están por allí afectando al conglomerado. Pero nosotros podemos transmutarlo y el amor compasivo, tan importante, pensar en los demás. ¿Se acuerdan? Así como una de las características de las personas trogloditas es que nada más piensan en sí, o en el me hizo, me dijo, me esto, me dio feo, etc. Las personas más evolucionadas en la Tierra piensan en el para ti. Gracias, Padre, porque ya todos tienen casa y yo tengo mi casa que necesito. Gracias, Padre, porque todos tenemos un buen trabajo y yo tengo el trabajo que necesito. Pensar primero en los demás antes que en ti, como lo hacen las mamás. Piensan primero en el desayuno del niño y ya después en ellas, en su alimento, en esto y demás. Así, pero imagínate por un extraño, por un desconocido. Eso es amor compasivo. Hay que hacerlo inteligentemente para que funcione bien. Siempre les cuento esta anécdota de que empecé a hablar del amor compasivo en una charla de metafísica y a la siguiente sesión las estudiantes habían metido gente de la calle a su casa. Espérate, una metió un varón, un indigente, para darle que se pudiera bañar, que le dio la ropa del novio, y cosas de ese tipo, y la otra metió a una mujer indigente que nada, luego se enamoró del hijo y tuvieron, no hijitos, pero hacían sus cosas, pues. Metió al enemigo a casa, ¿me entienden? O sea, en lugar de dar una ayuda, se jaló los problemas, se jaló el karma de esa persona. Por eso la ayuda tiene que ser muy inteligente y precisa. Si una persona te está pidiendo dinero, dale dinero. Si no te está pidiendo que la ayudes, no la ayudes. Esto es claro porque luego andamos de metiches en la vida de los demás. Y como te estás metiendo en su vida, estás jalando el karma de esa persona a tu vida y te empieza a ocurrir aquello por lo que empezaste a ayudar a esa persona. Imagínense ustedes, ¿sí, Xochitl? Aunque tú veas así como que necesita que la ayudes. Mira, siempre tiene que ser una petición. Que lo pidas, si no, así no. Exactamente. Y ya cuando te lo pides y tú tienes herramientas, que la herramienta máxima de ayuda para la humanidad del día de hoy es metafísica. Si tú le puedes ayudar en algo de eso, ya, porque tú sabes metafísica, otras personas le ayudarán y qué sé yo, le ayudarán en esto, en el otro y demás, pero tú que sabes metafísica, es tu deber enseñarle alguito. Porque por el momento estamos como, los metafísicos somos unos cuantos, ¿verdad? Para los millones, 4.5 millones que existen aquí en Guadalajara, bueno, esta sala de verdad que es provechosa, ¿me entienden? Pero si nosotros sabemos esto dentro de esa gran masa de personas, es porque debemos aplicarlo y enseñárselo a las demás personas. Piensa positivo, mira, ve una llama violeta dentro de ti, mira, perdona, mira, borra eso, no vale la pena estarte metiendo en la vida de los demás, etcétera, etcétera, lo que tú te lleves de metafísica, ¿vale? Eso se vuelve tu deber porque tú estás recibiendo esta enseñanza. Ahora sí, que aquí no se cobra, pero la responsabilidad que uno adquiere cuando aprende metafísica es darla, enseñarla. Y así es como esto se ha multiplicado naturalmente.
Y el maestro Saint Germain preparó toda esta enseñanza para que nosotros pudiéramos recibirla. Él tiene algo durante muchas vidas que se llamó continuidad. ¿Qué es la continuidad? Es la continuidad de conciencia. En sus últimas encarnaciones, sobre todo en las últimas 7, él sabía perfectamente qué había sido en sus vidas pasadas. Y no se metió un curso de ángeles o mira tus vidas pasadas o registros akáshicos, nada de eso. Es como que te acuerdas qué hiciste ayer. Cuando tú estés listo para eso, se te va a develar. Mientras tanto, deja eso tranquilo. Porque la vida, en su sabiduría, por algo te ha puesto una banda para no acordarte de lo que hiciste hace un año. Incluso, si tú te enteraras de lo que hiciste en una vida pasada, a lo mejor no estarías tan contento y tan campante aquí sentadito. Entonces, mejor dejemos esa cosa tranquila, ¿verdad? Y el maestro Saint Germain, bueno, se encarga de ese trabajo y lo trajo muy en boga todo esto. Hubo 2 continentes previos a la configuración continental que tenemos en el planeta. Hubo un continente llamado Mu, así como hacen las vacas, ¿verdad? Que fue la Lemuria. El continente Mu es justamente donde existía la civilización lemuriana, que estaba allí más o menos entre Acapulco y Australia, o entre Vallarta y Australia. Incluso puede que haya todavía partes aquí dentro de toda la costa del Pacífico mexicano, como lo existe también en el Pacífico, de los Andes y Sudamérica, donde quedan residuos de la civilización lemuriana. Cosas interesantes, pues. Pero no hay que meterse mucho en eso. ¿Por qué se los quiero mencionar? Porque el maestro Saint Germain vivió tanto en la Lemuria como en la Atlántida. La Atlántida era un continente que se encontraba en el océano Atlántico. Esas 2 civilizaciones se hundieron porque cumplieron su función. Los atlantes, la verdad es que sí utilizaron magia negra, cosas negativas en su vida, y hicieron tanto karma y tan pesado en la tierra que hundieron la tierra donde estaban ellos. El maestro Saint Germain pertenecía siempre a la orden del sacerdocio de los magos blancos. Hace muchísimo tiempo. También el maestro Saint Germain vivió en Mitla, aquí en Oaxaca. Fue sumo sacerdote de esa civilización, basando su gobierno en algo que se llama teocracia. Vamos a leer las vidas del maestro Saint Germain como sacerdote del fuego sagrado, todos juntos. Sumo sacerdote del fuego sagrado en Lemuria, Atlántida en Cuba, Egipto predinástico, Imperio del Perú y Mitla en México. Ellos se llevaban, el gobierno en ese entonces era un tipo de gobierno llamado teocracia, o sea, el gobierno de Dios. Teo, Dios, Kratos, gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que era una teocracia de progreso. Justicia, salud y educación se le daban a todos. Y nosotros, bueno, lo que sucedía allí es que naturalmente, digamos que la persona con mayor evolución espiritual, como vivíamos prácticamente con nuestro cuerpo de luz, tú podías ver en el cuerpo espiritual de la persona qué tan evolucionada era. Entonces, a los que veían más evolucionados, su campo electromagnético, su luz y demás, decían, ese es nuestro gobernante. Por eso viene allí esta historia de los faraones. Un poquito se quiso replicar acá en México prehispánico, donde había, ¿se acuerdan? La casta de sacerdotes, la casta de los guerreros y de los comerciantes, y que el Huitlatoani era el hijo de Dios, o sea, era la máxima autoridad en ese punto. Bueno, eso ya era una rebaba de lo que era originalmente eso. Eso sí era que mandaba o llevaba el orden de toda esa civilización quien más evolucionado estaba. Eso es justamente la teocracia. Actualmente, bueno, no nos imaginaríamos algo así, quizás en algún tiempo esto reviva, pero es justamente que así se puede garantizar educación, justicia, igualdad y todas las cosas que necesitamos en nuestra vida. San José fue una encarnación del maestro Saint Germain. ¿Qué es lo que hace el maestro Saint Germain? Él, el agua hasta el final, Ricardo. Sí. Sí, tú puedes. Listo para la actividad ahí. Mira, entonces San José recibió entrenamiento como esenio. ¿Qué eran los esenios? Era una orden que llevaba el aprendizaje del momento, de la nueva era, de ese momento, pues en prácticas muy físicas. Meditaban, ayunaban,
hacían muchísimas cosas y San José hacía eso. Aparte de que era judío, era de la casta del rey David, de la casa familiar del rey David, o sea, del linaje real. No me crean mucho estas cosas, pero estas cosas existen. La genética y la sangre que traes importa muchísimo. Es así, viéndolo desde los perros. Dicen los criaderos o los creadores de perros que es importante que cuando tú recibes un perrito, así sea de la calle, de un sitio, de donde, verifiques cómo eran sus papás. ¿Por qué? Porque naturalmente ese perrito, aunque no haya conocido a sus papás, va a ir como en ese lead. Si era un perro, sus papás eran perros agresivos, aunque tú lo hayas sacado de su familia cuando era chiquito, el perro va a ser agresivo y va a morder de gente. Por eso hay estos ciertos tipos de reglas de pedigrí. ¿Qué es eso? Que bueno, se garantiza por ciertos procesos, por un linaje familiar de educación, de orden y en las mascotitas, que vivan bien y que tengan esa pureza. Y bueno, es un perro garantía pues de que no te va a morder o de que no va a ir en contra, no te va a mojar, no va a hacer cosas en contra de todo eso. Bueno, San José así era, tenía el linaje real dentro de sí y él enseñó a Jesús todo lo que tenía que saber como esenio y como judío. Él enseñó la ley judía de arriba a abajo. La Madre María, han de saber ustedes que era vestal del templo, era virgen del templo. Ella hasta los 15 años estuvo enclaustrada en el templo orando. Ya no la querían ahí en el templo y por eso fue que la sacaron. Dijeron, ya cásate, ya haz algo de tu vida y todo eso. Y ya fue donde sucedió esto de la varita, ¿verdad? A ver cuál florecía. Y sale San José premiado. Y la Madre María dice que la primera vez que ve a San José le pareció muy peculiar porque tenía como unas alas violetas alrededor de él envolviéndolo. La Madre María pues tenía muchísima pureza y prácticamente podía observar cosas y eso lo vio con San José y lo preparó así. ¿Entienden? Bueno, el San José tuvo una prueba muy fuerte en esa vida, ¿verdad? Oye, que el Espíritu Santo embarazó a tu esposa. Quiero ver que alguno de ustedes se los digan. Oye, que ¿quién le embarazó? Entonces, que el Espíritu Santo anda ahí suelto. A ver qué hacen. Imagínense, para un hombre de edad que era San José en ese momento, espérate, ¿cómo que el Espíritu Santo embarazó a tu mujer? Eso era público. Es una prueba, por supuesto, de perdón. Es una prueba de resolverte tus asuntos, el qué dirán y todo ese tipo de cosas. De trascender todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando Jesús, bueno, ellos regresan de Egipto, ¿se acuerdan que se van a Egipto? Regresa después José con María, y lo que hace José es como que empieza a preparar el terreno a Jesús. Muy interesante porque, por ejemplo, San Judas Tadeo, ¿qué era? Primo hermano de Jesús por el lado de San José. O sea, San José era el tío de San Judas Tadeo. Muchos de ellos, San José los estaba preparando. Oye, cuando venga mi hijo, mira, esto va a ser por aquí, por allá y demás. Él preparó todo ese terreno para que pudieran los apóstoles que estaban viniendo, o la enseñanza de ese momento pudiera ser lo más contundente posible. Sabemos que, bueno, San José desencarna, no se estudia, existe la tumba ahí de San José, está por allí, y en el libro van a ver hay una historia de la tumba de San José. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, San José pasa mejor vida y por eso se le considera el patrono del buen tránsito. Muy bien, entonces podemos hacer este decreto porque el maestro Saint Germain actualmente, como director del rayo violeta, bueno, como uno de los maestros del rayo violeta, nos puede ayudar a que cuando desencarnemos lo hagamos de la manera más suave, más holgada y demás. ¿Les parece bien? Vamos a decretar. Amado maestro Saint Germain, en tu nombre decreto desencarnar sin sufrimiento, rápido y sin perturbar. Todo en tu vida es un decreto. Algo que no tengas decretado en tu vida, igual te va a suceder, pero sin el decreto. Tú tienes que decretar cómo vas a estar de aquí en el futuro, de aquí en adelante, con todo lo que ocurre en tu vida y demás. Después viene una encarnación del maestro Saint Germain como el mago Merlín.
¿Qué desarrolló ahí? Vamos a leer todos juntos. Magia y ceremonial para ayudar al rey Arturo, consolidar el primer imperio unificador de las Islas Británicas, inspiró la mesa redonda y la orden de los caballeros. La magia y sus poderes existen y se usan con el verbo creador del yo soy. Bueno, desde ese momento el maestro Saint Germain estaba metido como mago, con poderes de magia. Se dice que estaba pues el castillo de Camelot del rey Arturo, y abajo, en una gruta, en una cueva vivía Merlín. Esta vida del maestro Saint Germain es una vida de completa humildad, porque en un camino espiritual no puedes ser orgulloso. Necesitas humillarte antes que todo. En el sentido de, qué sé yo, en lugar de estarte peleando, ver primero por ti, a ver, primero, ¿cómo te puedo servir? Te ayudo, te quiero, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacía el mago Merlín con el poder que tenía? Ponía su servicio al rey Arturo, que era un hijo de la tiznada, era tremendo, era precipitado, era agresivo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedía? Que Merlín lo aconsejaba. Arturo no podía estar sin Merlín, pues tomaba decisiones con él, llevaban acuerdos y todo eso, porque veía en Merlín pues una gran ayuda, y el mago Merlín prácticamente es el que consolida ese imperio que Arturo necesitaba. Esa mesa redonda pues es creada por ambos. ¿Y cuál era el objetivo de esa mesa redonda? Cuidar el grial del Maestro Jesús, preservarlo, que no muriera esa tradición del Maestro Jesús que había dejado por allí. Muy bien, ¿hasta aquí todo claro? Entonces el mago Merlín, bueno, es una encarnación del Maestro Saint Germain, y podemos decretar todos juntos: yo soy perfecto orden ceremonial que pone la armonía en mi vida y la de todos. Esto es importantísimo. Necesitamos ordenarnos para que las cosas empiecen a salir bien en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos desordenadamente, sin hacerle caso a nadie, nada más por nuestro propio show, por nuestro propio asunto, ir por ahí por la vida, es casi garantía de que todo te está respondiendo negativamente. Necesitas a alguien a quien bajarle la cabeza, a quien decirle, ¿sabes qué? Me pongo a tu servicio, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Ocurre muchas veces en los trabajos que te ponen un jefe que, para variar, es el que menos tú querías, con las menos consideraciones y demás. Pero qué mejor que tú puedas escoger a tu maestro o a la persona que te va a ayudar a salir de todo eso. Uno tiene que tomar esa decisión justamente para avanzar. Por eso los frailes, los sacerdotes, se dice que se ordenan, porque ordenan su vida, pues, porque deciden pertenecer a un caudal de pensamiento, de filosofía, que es justamente la enseñanza del Maestro Jesús. Y así, pero cada quien tiene que escoger eso. Eso es un asunto de libre albedrío, donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esto vamos a hacerlo, y tú me dices, y me ordeno mi vida. Va de la mano con todo esto. Vamos a decretar la magia en nuestra vida, todos juntos. Yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta, moviendo las energías, creando y transformando solo para bendecir el bien a toda la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la energía está para nosotros produciendo transformaciones. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una cosa que aparentemente está negativa, tú la puedes transformar. ¿Pero cómo? Levanten la mano, por acá. Decretando y con fe, sí. Actuando consono, ¿verdad? Con ese decreto. Decretando. Esta es la clave, y ustedes más o menos la tienen muy clara. Pero el asunto es que tú tienes que decretar con el yo soy. Cuando tú decretas con el yo soy, aquello que estaba funcionando mal se vuelve positivo. Yo soy el buen funcionamiento de mi auto, yo soy la prosperidad de mi negocio, yo soy el amor divino en este hogar. Lo que sucede es que todos los electrones que están ahí en tu hogar, en tu negocio, en tu auto, en donde decretaste, se activan, se levantan y actúan como tú lo estás diciendo.
Con el paso del tiempo, la energía que va a estar cargando tu sitio va a ser puramente positiva, sin más ni más. ¿Vamos bien? Él también fue San Albano o Saint Albans. Él vivió en Inglaterra, fue el primer mártir británico de la cristiandad. Es una historia muy interesante. Bueno, él era un guerrero, pues. Y un día un sacerdote perseguido por el imperio y demás, lo querían matar al sacerdote. ¿Y qué es lo que sucede? Que Saint Albans lo esconde en su casa. Y cuando ya lo iban a encontrar, dices, ya ahí muere, ahí muere, ahí muere. Yo soy el sacerdote. Se salió vestido con la túnica del fraile que querían mandar por allí y lo decapitan. El primer mártir de la cristiandad británico. Se ofreció su vida porque vio que este sacerdote era natural, o sea, era una persona sincera en sus invocaciones, en lo que hacía y demás, y ofreció su vida para que ese fraile, para que ese sacerdote no le ocurriera nada. Eso fue en Inglaterra en el siglo IV. Él estuvo detrás de los movimientos esotéricos y la masonería de ese tiempo. ¿Vale? Después viene una encarnación que es llamada Christian Rosenkrantz. Él nace en Alemania, allí por el siglo XIV, y él funda en Alemania una casa que se llama la Casa Sancti Spiritu. Es una encarnación donde él crea la primera orden Rosacruz. Los Rosacruces de pronto todavía existen por allí, y es, junto con la masonería, son movimientos inspirados por el maestro Saint Germain. Él nunca decía que él estaba detrás de todo eso, pero él estaba detrás moviendo la cuchara, pues, de todo lo que ocurría. Y su nombre en esa encarnación significaba Cristiano de la Rosa en la Cruz. ¿Qué es una rosa en la cruz? El Cristo. Cada vez que hablamos de una cruz es el ser humano. Y una rosa en la cruz es el Cristo que nace dentro de la cruz. Es lo que somos cada uno de los seres humanos. Podemos decretar como una bendición todos: que la rosa del Cristo interno florezca en la cruz del rosal de tu vida. O sea, le estás bendiciendo al Cristo a las personas. También puedes decirle: saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Vamos a hacerlo. Saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Saludo, bendigo y despierto a tu Cristo interno. Saludo, bendigo y despierto a tu Cristo interno. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, activando el Cristo de esa persona va a empezar a florecer de otra manera. Más bien que no había florecido. Estaba muerto en vida esa persona, negativo, etc. Y tú con tu decreto puedes transformarle la vida. Él también tuvo una vida, una encarnación como Hunyadi Janos, que era un héroe, justamente, bueno, no era este, ¿verdad? Es una foto ahí que estaba. Hungría, en 1407, y él liberó a su pueblo de Hungría. Él nació muchas veces tanto en Inglaterra como en Hungría. Entonces es por eso que se le nombra en los círculos de los maestros y demás como el húngaro o el maestro R. Él también tuvo una vida que fue la de Sir Francis Bacon, nacido en Londres, hijo bastardo de la reina Elizabeth o la reina Isabel, la reina virgen. Imagínense ustedes qué tan virgen era que tenía un hijo bastardo. ¿Y qué es lo que sucede? Que nada, ella, como era su eslogan de campaña, que era la reina virgen por aquí, por allá, no le podía salir un hijo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo manda como uno de sus sirvientes más cercanos y él empieza a estudiar con la familia Bacon, con hermanos, obviamente, pues no de sangre, pero que se volvieron hermanos de su vida y que siempre lo acompañaban a todos lados. ¿Qué es lo que empieza a hacer este maestro? Justamente empieza a dar la enseñanza a través de obras de teatro firmadas con el apellido de Shakespeare. Él es el que escribe toda la obra de William Shakespeare. Obviamente ninguna persona, número uno, sabe cómo era William Shakespeare. Todas esas fotitos que hemos visto de Shakespeare y todo eso son pura mentira. Ninguno de ellos es William Shakespeare. Era un seudónimo que utilizaba el maestro. Dicen que era un campesino, William Shakespeare y todo, pero como un campesino va a escribir obras acerca de todos los reinos existentes en ese entonces en el mundo. Conociendo la corona de Suecia, la corona británica, la corona de España. No se puede, ¿me entienden? O sea, hay que utilizar la lógica en todo esto.
Y ya hay personas que se han abocado al estudio de quién fue realmente Shakespeare. Pero bueno, eso en algunos tiempitos vamos a sorprenderlos bastante. El maestro Saint Germain también fue Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que hizo como Cristóbal Colón? Lo sabemos, descubrió América. El maestro Saint Germain salió prácticamente, auspiciado por la reina. ¿Cómo se llamaba la reina de España? También salió, ¿no? La reina Isabel, auspiciado por ella. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, patrocíname este viaje. La reina, como era muy creyente de Dios y demás, fue la primera que creyó en él. Y entonces le llevó a su esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Fernando. Y le llevó con su esposo y le dice, oye Fer, mira, fíjate que este joven quiere viajar. Dice que nos va a descubrir un nuevo territorio y todo eso, las Indias y demás. Dice Fer, no, yo no le creo. Pero mira, etcétera, etcétera. Y ella defendía la postura de Cristóbal Colón. Dice, mira, ¿sabes qué? Mándalo con los prisioneros de todas nuestras cárceles. ¿Qué podrías perder? 3 barquitas y prisioneros. Mándalo. Y así se lanzó Cristóbal Colón al descubrimiento de América, solamente con el latido de su corazón. Dijo, a mí me late que es por allá. Y así atraía a la gente, imagínense ustedes. Dice el maestro que tenía 2 bitácoras, una pública donde decía, estábamos en 43 grados estribor, en un día soleado, muy próximos a las Indias. Y tenía una bitácora personal donde decía, no sé dónde fregados estamos, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude. Eso es justamente ¿por qué? Porque era una corazonada, ¿me entiendes? Hay veces que, la vida es así, ¿me entiendes? Pero no podía denostar temor, miedo y demás a causa de eso, ¿no? A pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento. También el maestro Saint Germain tiene aquí otra, que es la vida como Sir Francis Bacon. Vamos a recordar un poquito lo que sucedió con él. Él tenía muchos problemas con la corona. O sea, lo hacían de un lado, lo consideraban, ya todos sabían que era el hijo bastardo de la reina, y lo hacían de menos, se peleaba muchísimo, estaba siempre metido en las intrigas de la corte, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que decide el maestro Saint Germain? Tomar un barquito e irse a las Bermudas, unas islas británicas en ese momento, que él ya había navegado por allí. ¿Y qué es lo que sucede que hace en las Bermudas? Se mete en una cueva, recordando un poquito su vida como Merlín, y se queda ahí en la cueva creyendo que saliéndose de allí se le iban a acabar sus problemas. No, ya no voy a estar allí, ya se me acabaron los problemas, ya me voy, ya no vivo en Londres. Ahora en las Bermudas voy a llevar una vida de paz, así como la gente dijera, ya me jubilo, me voy a Vallarta, ahí me vivo bien con mi pensión y todo eso. ¿Qué le empieza a ocurrir? Que le empiezan a acosar todas las cosas que no resolvió en Londres. Los miedos, los arquetipos, las negatividades, las cosas, todo eso, a pesar de que él se había ido a otro sitio, lo empieza a acosar mentalmente todo eso. Y es allí donde el maestro descubre una máxima que nosotros aplicamos acá en metafísica. Y dice el maestro, el hombre se resiste a las personas, lugares, condiciones y cosas porque no se ha dominado a sí mismo. O sea que a ti te cae gordo quien te cae gordo porque no te has dominado. Que tú le echas la culpa a los demás de lo que te está ocurriendo porque no te has dominado. Que uno se victimiza y toma decisiones aceleradas porque no se ha dominado. Es allí donde él descubrió esa máxima, prácticamente se ilumina y nos dice, nada salvo ustedes mismos les causa dolor, nada sino vuestro ser será nuestra victoria. O sea que tú eres tu propia victoria o tu propio fracaso. Con tu autodominio, con tu conciencia yo soy superior. Bien, ¿qué es lo que sucede después? Que un 1 de mayo, el maestro Saint Germain, de 1684, el maestro Saint Germain asciende. O sea, se produce este proceso de que cada una de las partículas de su cuerpo se vuelve a un plano superior. ¿Y qué sucede con eso? Que era un día, él tenía que ascender ese día, si no, se tenía que esperar
cientos de siglos otra vez. Y esta es una máxima que nosotros debemos de saber en metafísica: el momento cósmico no espera. Vamos a decretar todos: El momento cósmico no espera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento en el cual te van a venir bendiciones, en el cual se te va a desplegar algo, en el cual te va a venir algo en tu vida, pero si tú no estás en el lugar donde debes de estar en ese momento, eso se te va a pasar de largo y te puede tomar muchísimo tiempo poder recobrarlo. Por allá, ¿verdad? Me llama la atención que no reencarnó en usted. ¿Que no que? Reencarnó en usted. Justamente, por ejemplo, el maestro Saint Germain ya estaba en sus últimas 7 encarnaciones. ¿Qué sucede con el maestro? Bueno, usualmente las personas encarnan una vez como mujeres y otra vez como hombres. Una para que veas lo que le hiciste a las mujeres y otra para que veas lo que le hiciste a los hombres. Así es la ley de la vida natural. Cuando una persona se empieza a liberar de su karma, o sea que ya no tiene que experimentar ese tipo de cosas porque ya se ha librado y todo eso, ¿qué es lo que sucede? Que se vuelve ya cada vez más como de verdad es. Y cada uno de nosotros tiene un aspecto natural interior. Hay personas que son hombres pero tienen el aspecto femenino dentro de sí. ¿Entiendes? A lo mejor su esencia es más femenina que masculina, pero eso no se sabrá sino hasta el final. Y el maestro Saint Germain ya en sus últimos tiempos ya era el maestro Saint Germain prácticamente. Tenía esta continuidad de la cual platicamos al principio, que él podía como recopilar en su mente toda la información que había vivido en vidas pasadas. Entonces, dice, absolutamente todos los asuntos relacionados con el sendero espiritual, como oportunidades, dispensaciones, citas con los maestros, iniciaciones y ascensión, tienen que ser en el momento y hora señalados estrictamente. Porque si se pierde, no se puede encontrar otro momento en siglos. Que uno sea muy cuidadoso con las cosas espirituales. Las cosas espirituales no son un negocio así como en el mundo. Las cosas espirituales son muy delicadas. Sumamente delicadas. Me pasó ahorita antes de entrar. Yo tengo un amigo que ya lo estaba buscando desde hace 15 días. Y es un juez. Y yo lo estaba buscando, pero no encontraba su teléfono, ya no lo tenía. Entonces, otro amigo mío me estaba diciendo: oye, necesito que hables con fulano. Pues que no tengo su teléfono ya. Y no sé qué juzgado está. Pues me urge a ver si lo así, si lo sale. Y entonces ahorita venía aquí y no había lugar, ¿dónde la estación? Me tuve que estacionar hasta allá, hasta la tiendita. Y dije, bueno, pues aquí me voy a quedar. Voy por un refresco. Ya fui por un refresco. Me estaba tomando así el refresco y volteo. Y mi compadre aquí a un lado, ¿qué onda? Ya dije, bueno, ya estás aquí, ya puedes pasar tu teléfono. O sea, a veces la gente pues te llega, ¿no? Sí, un minuto más, un minuto menos, un refresquito más, un refresquito menos, no lo ves. Y aquí a la vuelta, ¿no? Sí, porque tenías que estar aquí, ¿me entiendes? O sea, ese es el plan divino de perfección. Que uno esté en el lugar donde tiene que estar en el momento preciso, ni más ni menos, porque ahí es donde se dan esas bendiciones para cada uno de nosotros. Muy bien, cuando el maestro Saint Germain logra su ascensión, bueno, se dice que él tenía que ascender en un templo que se encuentra en Hungría, en Transilvania, y él tenía que estar en ese templo antes de que el 1 de mayo se terminara. Dicen que la carrera que él puso a caballo para poder llegar a esa cita fue épica, porque él tenía que estar en ese punto. Cuando él logra su ascensión, se le presenta esta mujer, y el maestro Saint Germain lo primero que le hace cuando ve a esta mujer le dice: oye, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar a liberar a la humanidad? Y le dice esta madre, dice: ese alguien yo soy. Ella es la madre Alexa. ¿Recuerdan? Que es la mamá del maestro Saint Germain. O sea que cuando se fue se encontró a su propia madre espiritual. Y la pregunta que le hizo el maestro Saint Germain: oye, ¿cómo necesito ayudar a las personas? ¿Sabes de alguien que pueda ayudarme a cómo ayudarles? Y le dijo la madre Alexa: yo te voy a ayudar, mijo. Así es justamente que la madre Alexa es la madre de la nueva era, es la madre de este momento en el cual estamos viviendo, de este tiempo en el cual nos encontramos. Después el maestro Saint Germain tiene una encarnación
ya como maestro ascendido. ¿Cómo es eso? Pues que ya tenía toda su conciencia despierta, todo develado, todas sus vidas eran una sola. Y es donde comienza la historia del enigmático conde de Saint Germain. ¿Qué es lo que ocurre? Que él, su maestro, ¿se acuerdan que es el arcángel Zadkiel? Entonces vamos a hacer este decreto de protección del arcángel Zadkiel. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, sálvame. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, envuélveme. Círculo violeta del arcángel Zadkiel, protégeme. Nace en un pueblo que se encuentra en Hungría que se llama Sharos Patak. ¿Cómo es? Sharos Patak. Está perdido. Es así una provincia perdida que en tren desde la capital de Budapest, en Hungría, hasta Sharos Patak, te toma alrededor de 7 horas llegar. Pueblecito allí perdido, pues. Pero allí vivía una familia llamada la familia Rákóczi. Esa familia se peleaba el imperio austrohúngaro con los Habsburgo, que tuvimos por acá en México un visitante, ¿verdad?, de esa familia. Ellos se estaban peleando todo ese reino imperial, ya saben, de Austria, Checoslovaquia, Hungría, toda esa zona imperial del Danubio. Ellos eran los que dominaban y los que peleaban el territorio. Bueno, como sucedía en ese tiempo, los Habsburgo habían jurado que nada, que no iba a tener heredero el trono Rákóczi, que si conocían si iba a haber heredero, pues se lo iban a echar al pico. No, para nada. Esto es verídico. No, esto es real. No, nada. Entiendo, sí. Siempre se han peleado las familias, Margarita. Hasta tu familia se pelea con la de enfrente. Esto no es novedad. ¿Qué es lo que sucedía? Que esa familia estaban encontradas. ¿Y qué decían? Si nace un heredero de los Rákóczi, lo eliminamos. ¿Qué es lo que sucede? Nace el heredero de los Rákóczi, el maestro Saint Germain, en Sharos Patak. ¿Qué es lo que sucede? Que fingen la muerte del heredero y lo mandan por toda esa riviera, por todo el Danubio, por toda esa zona, de recién nacido prácticamente a Italia, a Florencia. Por allí, por ese entonces, aparece un niñito con muchas cualidades, muy adelantado para su tiempo, en manos de uno de los Medici. ¿Quiénes son los Medici? Los que manejaban los dineros de Florencia. Exactamente, eran los banqueros de Italia, pues. Ellos, para que el gobierno, la iglesia se moviera, ellos son los que daban la lana. Y había un ser que se llamaba Giangastoni de Medici. Prácticamente lo que sucede es que ustedes saben que el maestro Saint Germain nace en una cuna de oro, pero nadie está allí para decir es el Salvador, nos va a salvar a todos, así como el maestro Jesús. No. Él nace en una cuna de oro, pero prácticamente se tuvo que ir. Nadie supo de su nacimiento ni nada. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta era, este maestro no va a ser como un salvador, como lo fue el maestro Jesús, sino que él siempre va a trabajar desde los planos internos. Exactamente. Entonces, se necesita para avanzar justamente es vivir en la riqueza. La riqueza es algo, es una necesidad del ser humano. Vivir bien, pues. Gran riqueza sin orgullo ni prepotencia. Hay personas que se confunden con esta riqueza con la cual trabajamos en metafísica y qué sé yo, se vuelven pues fantoches, esto, el otro y demás. Se trata de, claro que sí, necesitamos muchísimo dinero para que más personas se enteren de metafísica, vivan bien, vivan positivos, adelanten y todo eso, pero sin ninguna ostentación. Con mucha dignidad, muy lindo todo, pero sin ostentar de absolutamente nada. Justamente en esta era se dice, vamos a decretar, procuro tener más para poder dar más. Eso es lo que te va a empezar a ocurrir en tu vida. Se te empiezan a dar dones, dádivas, cosas lindas en tu vida cuando estudias metafísica. Bueno, ¿para qué? Para que puedas hacer más con eso. Para que puedas adelantar. Y usualmente lo que sucede con los grupos de metafísica es que avanzan en conjunto en este tipo de temas. Vamos a decretar. Yo no soy pobre ni tengo por qué serlo. Yo soy rico, opulento y dadivoso.
Yo no acepto ser ignorante ni tampoco ordinario. Yo procuro ser noble, culto y refinado. Estas son características importantísimas. La nobleza obliga. La nobleza se nota. Ya no hay reinos, ya no hay imperios, ya no hay nada de eso, pero eso se trae interiormente y uno tiene que volverse noble. ¿Cuál es, o por qué decimos que un metal es noble? Porque es maleable y es buen conductor de la energía. La nobleza para nosotros quiere decir eso, que nos manifestemos en humildad, siempre viendo el servicio de las demás personas, el bien dentro de las cosas, que bajemos la cabeza a quien lo tengamos que hacer y que justamente seamos buenos conductores de las bendiciones de Dios. De eso es de lo que se trata esta nueva era. Aquí está justamente Giancastoni de Medici, un personajazo. Era gay, por supuesto, a todas luces, ¿verdad? Ahí se ve con la boquita pintada y todo. Todos conocían que era gay y prácticamente es al cual se le da la custodia del niñito Saint Germain. Y él crece aprendiéndole todo a Giancastoni de Medici, cercano a él. Obviamente es una lección para no discriminar a nadie, de nada, ni de preferencias sexuales, ni de color, ni de nacionalidades y todo ese tipo de cosas. Es así que él se va a vivir y todo esto, desde muy pequeño manifestó cualidades que él agarraba pajaritos y los revivía, pajaritos muertos, y se daba cuenta Giancastoni de Medici, y le pasaba el dato al papá de Saint Germain y dice: oye, tu hijo acaba de revivir un pájaro, oye, tu hijo toca el piano y todo lo toca mejor que el pianista de la corte, oye, tu hijo hace cálculos matemáticos muy avanzados y nadie le ha enseñado, que simplemente lo sabe. ¿Por qué? Porque tenía esta continuidad de conciencia el maestro. ¿Podemos decretar todos juntos? Yo soy la sabiduría divina diciéndome cómo hacer esto. Esto es así para que emprendamos cosas y hagamos cosas que no hemos hecho, aunque no las sepamos hacer. Bueno, es por allí ya después, cuando crece, él se educa en la Universidad de Siena, en Italia. Pasa el tiempo y él compra un condado en el Tirol italiano llamado San Germano. Y es allí donde él se vuelve, al comprar ese condado, se vuelve conde de Saint Germain. ¿Qué es lo que sucede? Él escoge ese nombre tal cual porque le correspondía. ¿Qué es lo que sucede? Saint Germain se compró el título de conde. Conde es comunidad o hermandad, un condado. Saint quiere decir santo y Germain, hermano. Entonces su nombre completo es el santo hermano de la comunidad. Es prácticamente que él se considera un hermano. Y su enseñanza es de fraternidad, es de hermanos, pues, para que eso se pueda vivir mejor. Él también tenía, bueno, a lo largo de su vida, pues él era príncipe, nació príncipe de cuna del reino de Hungría. Él compró el título de conde, pero además es avatar Aquarius. ¿Qué quiere decir? Que es el que lleva la corona espiritual de los esfuerzos que está haciendo la humanidad en este momento desde el 1 de mayo de 1954. O sea, este próximo domingo es que vamos a festejar 62 años, ¿verdad? De la coronación del maestro Saint Germain. Y bueno, y en la escuela vamos a hacer la transmisión en vivo de la conferencia de Rubén Cedeño que se va a tener por acá, para que ustedes puedan acudir y demás. Rey de la Edad Dorada por los próximos 10.000 años. O sea, va a ser rey el maestro por 10.000 años. De la Edad Dorada. Y es también conocido como Dios Libertad, porque tiene una iniciación muy alta. Y ahí está el maestro Saint Germain. ¿Tienen alguna duda? Perfecto.